Continuamos en Soluciones. Hoy estamos conversando con el doctor José Miguel Torres Viera. Él es médico internista, además cardiólogo, y también con el médico internista y también cardiólogo Juan José Amaro Alcalá. Quedaba algo en el aire sobre esto de la insuficiencia cardíaca y quería preguntar si esto significa la detención del corazón en algún momento. Pues, de hecho, las pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en líneas generales tienen dos maneras de morir. Okay. Una manera es, aparte de que se puede morir de cualquier cosa, por insuficiencia cardíaca se muere por lo general de dos maneras. Por progresión de la enfermedad, porque ya el daño cada vez es mayor en las fibras, no se contraen y no hay bomba, o por muerte súbita, que son las arritmias. Y las arritmias fundamentalmente son dos, una se llama taquicardia ventricular, otra fibrilación ventricular, y es la forma como por lo general incluso mueren los pacientes recién diagnosticados. Los que sobreviven por lo general mueren por falla de bomba. Y los que mueren por arritmias, por muerte súbita, son esos a los que se les para el corazón. ¿Ok? Y incluso es como decirte, se apagó la luz y probablemente sea la muerte que más desean las personas, o en general más deseamos todos porque no hay sufrimiento. La muerte dulce la llaman por allí, creo. Se brinda entonces por larga vida y muerte rápida. Irónicamente. Sí, pero y por el contrario está la muerte prolongada, agónica, que es la muerte que por, no sé si por fortuna, mueren menos pacientes en insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en nuestro organismo cuando el corazón pues no bombea sangre como debería? Claro, el corazón está encargado de proveernos de todas las instancias nutricionales y del oxígeno para que funcionemos adecuadamente. Entonces suceden dos cosas. Hay unas manifestaciones hacia adelante, que es hacia los órganos que deben recibir esa provisión, y entonces no son oxigenados adecuadamente y la gente puede tener dificultades, por ejemplo, mareos o inestabilidad, que no es su manifestación más importante. Realmente la manifestación es más importante, es que como la bomba no expele suficiente cantidad de sangre en cada latido, hay una congestión de la sangre en forma retrógrada. Entonces el ventrículo izquierdo, que está recibiendo sangre del pulmón, como no se contrae, permite que se acumule sangre en los pulmones y la gente comienza a tener dificultad para respirar. Además, detrás de los pulmones, en el mismo orden, como si tú tuvieras un choque en la Plaza de Venezuela, todo hacia atrás se congestiona, todo se acumula, esa sangre se acumula y se acumula también en el hígado, se acumula en los intestinos y se acumula en los miembros inferiores. Entonces, la persona tiene dificultad para respirar cuando hace algún tipo de actividad física, desde la mínima hasta ejercicio importante, y luego tiene algunas manifestaciones de congestión visceral, como la hepática o la del estómago, y muchas veces estos pacientes consultan inicialmente a un gastroenterólogo con muchos síntomas digestivos, no pueden hacer digestión, se les quita el apetito, tienen gases, etcétera, etcétera, y es básicamente porque tienen una gran congestión visceral. ¿Esta patología, digamos, promueve lo que es la acumulación de sangre en las venas? ¿Qué pudiera generar esto? Sí, bueno, eso es lo mismo que está explicando el doctor Torres Viera. Esa acumulación de sangre en las venas hace que el contenido de agua de la sangre salga de las venas y produce edema. Es lo que produce la hinchazón de los miembros inferiores. La retención de líquido. Exacto, esos son tal vez los síntomas más importantes, la disnea y el edema. Pero el edema, lo que se hincha en las piernas, tiene muchas causas. Una de esas causas es la insuficiencia cardíaca. Que te canses, que tengas sensación de que te falta el aire, también lo producen muchas enfermedades. Entonces, por eso que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, es una serie de síntomas y signos que con algunos hallazgos en el examen físico que hacemos los médicos, entonces armamos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y después tenemos incluso que demostrarlo con algunas pruebas de laboratorio, con unas pruebas de imágenes como el ecocardiograma, e incluso muchas veces tiene que dar tratamiento para insuficiencia cardíaca y si el paciente mejora, es la prueba terapéutica lo que te da el diagnóstico. A veces el diagnóstico no es fácil, pero todo paciente que tenga edema en miembros inferiores de un día para otro o que normalmente para llegar a su casa subía un piso de escalera y empieza a tener falta de aire, ese paciente tiene que consultar. O incluso cuando duermes en la noche y de repente te despiertas tosiendo y con falta de aire y dices que caminas un poquito y te alivias, eso se llama incluso disnea paroxística nocturna. Eso tal vez sean los primeros síntomas de insuficiencia cardíaca que son la alerta y que tiene que llamar la atención al paciente y consultar. Hay que estar bien pendientes de eso entonces. Doctor, sí. ¿Cómo es la epidemiología de esta enfermedad? Bueno, como te decía al principio del programa, básicamente esto es una forma de culminar muchas enfermedades cardiovasculares.
Esencialmente, hace 30 años, hace 35 años, los humanos moríamos de un ataque cardíaco, de un infarto al miocardio, porque teníamos muy pocas herramientas para resolver el problema de ese momento. Luego surgieron algunas herramientas farmacológicas y mecánicas que permiten que cuando una arteria coronaria se obstruye y va a producir un infarto, nosotros podemos recuperar al paciente de manera, si se quiere, inmediata, abriéndolo mecánicamente con una angioplastia coronaria o abriéndolo farmacológicamente con una droga que parece diablo rojo, que rompe con los coágulos que están obstruyendo la tubería que lleva sangre al corazón, y el paciente se salva. Ese paciente que se salva de ese evento, el 25% de ellos, casi el 25% de ellos, si son mujeres, van a tener insuficiencia cardíaca en los próximos 5 años. Y el 46%, casi el 50% de los varones que se salvan de un ataque cardíaco, el 50% de ellos probablemente van a culminar en una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué hay mayor incidencia en hombres que mujeres? Bueno, porque la enfermedad coronaria es mucho más frecuente en hombres que en mujeres en general. Las mujeres están protegidas hormonalmente hasta una década por delante de los hombres, a veces mucho más, y eso permite que la enfermedad comience una década antes, 10 años antes comienzan los hombres que en las mujeres en promedio, pues puede ser mucho antes, incluso de acuerdo a los hábitos de cada quien. Pero esa es la forma de culminar la enfermedad. Luego tenemos algunas enfermedades como la hipertensión, que básicamente la lidia diaria con cifras tensionales muy elevadas por años terminan produciendo una falla cardíaca, el ventrículo o el corazón se dilata, pierde vigor, no se contrae adecuadamente y entra en insuficiencia cardíaca, o algunas enfermedades inflamatorias como las miocarditis, en pacientes jóvenes, sobre todo que hacen insuficiencia cardíaca, uno siempre tiene que sospechar miocarditis o causas inflamatorias como la primera causa de la enfermedad. ¿Quiere usted saber a partir de qué edad somos más vulnerables a desarrollar insuficiencia cardíaca? Quédese con nosotros y lo averiguamos al regreso de esta pausa. Ya volvemos.